un anillo imaginario y Hardy-Cross cuando se trata de tanque a tanque. Como se puede ver en este punto de aquí, tenemos un nudo, no es un tanque. Este nudo es de caudal variable y no puede ser, o sea, no puede variar su caudal como lo hacen los tanques. De los tanques podemos pedir más caudal del que está siendo aportado. Mientras que aquí es todo lo contrario, ¿verdad? Lo que la red disponga de caudal es lo único que podemos pedir para nuestra red. Entonces, como habíamos visto en coeficientes de modulación, va a haber momentos en que el caudal va a ser mínimo y se va a poder llenar el tanque. Pero después el consumo de las redes va a ser el máximo y el tanque va a tener que aportar de su caudal para poder abastecer a todas las redes. Entonces, esa es la cualidad que se nos presenta aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer si no tenemos un anillo imaginario? Lo más probable es que tal vez les dé un anillo cerrado. El anillo cerrado ya habíamos visto, no tiene ninguna novedad, en este caso solamente tenemos un anillo. Como pueden ver, entonces en este caso solo se nos presentaría un solo anillo, una sola tabla de Hardy-Cross. No tenemos anillo imaginario porque ya les he dicho, el anillo imaginario es de tanque a tanque. Cuando se trata de un solo tanque y más bien un nudo de ingreso de caudal, entonces directamente se resuelve el anillo y no se tiene que resolver el anillo imaginario. No existe un anillo imaginario ahí. Sí, podrías, Entonces aquí vamos a aplicar lo que ya lo que habíamos, lo que sí, tenían podrías varias repetir, dudas, por ¿verdad? favor. En la cual no se escuchó, compañero. Sí, podrías repetir lo que estás explicando, por favor. Repetir, ya. Ahora vamos a repetir, vamos a empezar desde otra vez, ¿no? Nuevamente, aquí tenemos lo que sería una red con fuentes, con un sistema de agua potable técnicamente, con lo que serían 3 redes y diferentes tipos de fuentes de agua. Lo primero que tenemos que ver aquí la cualidad es esta situación que se nos presenta aquí de cualquiera que diseñemos, ¿verdad? Nos dicen que diseñemos la red 3, pero como pueden ver, la red 3 no solamente tiene un tanque de cola y parte de su aporte está viniendo de lo que sería el nudo. Ahora, un momento. Ahora, con respecto a la forma de la solución, es de la siguiente forma. Como el nudo no es un tanque, porque la forma de crear un anillo imaginario es de tanque a tanque. Es decir, aquí tendría que haber otro tanque y recién se forma un anillo imaginario. Como estamos viniendo de lo que sería un nudo, ese anillo imaginario no se puede aplicar. Entonces directamente se hace el Hardy-Cross de un solo anillo como nos presenta la red y este anillo imaginario no existiría. ¿Por qué? Porque no tenemos tanque, es un nudo. La situación por la cual no se puede hacer un Hardy-Cross ahí es porque nosotros estamos aplicando caudales ya constantes, es decir, no se le puede exigir al nudo más caudal del que podría darnos lo que esté sobrando de estas redes, ¿verdad? Nada más. A menos que aquí hubiera un tanque, recién podríamos pedirle un caudal variable. Entonces, como saben, los caudales tienen que preservarse de esa condición de caudales de consumo igual a caudales de aporte, por lo tanto, en los nudos no se aplica lo que sería la solución por método de Hardy-Cross. Entonces, ¿cuál va a ser su solución? Simplemente resuelvan el anillo que les da y no hay anillo imaginario. Ahora, con respecto hacia las redes, en este caso, lo más probable es que de aquí les pueda dar ramificaciones, ¿verdad? Unas cuantas ramificaciones de red abierta, donde les va a pedir que calculen presiones, van a pedirles que pongan válvulas. En esta situación no hay ningún problema. Nosotros habíamos dicho esas redes abiertas, lo vamos a sumar simplemente al consumo del nodo. Entonces simplemente lo ponemos como si todo lo que estuviera aquí, las ramificaciones van a ser consumo de los nodos para poder resolver solamente la red cerrada. No significa que eso lo pueden omitir y luego ya no calcular presiones ni diámetros, no. Entonces simplemente para lo que es la solución de la red cerrada es donde vamos a aplicar eso de omitir lo que son los caudales y considerarlo directamente hacia el nodo. Entonces, nuevamente, el nodo nunca se puede corregir como anillo imaginario. Entonces, aquí sí o sí obligatoriamente tiene que haber tanque para poder aplicar un anillo imaginario. Entonces, aquí vamos a tener una solución simple de Hardy-Cross. Ahora,
Con respecto a las fuentes de agua, que es lo que que es lo que mayormente las dudas que han salido, ¿verdad? ¿Cómo sacar lo que son las fuentes de agua? Si nosotros tenemos que aplicar el método de las piletas públicas. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es hallar el volumen de aporte. El volumen de aporte no es nada más que el volumen en un día que nos van a aportar nuestras diferentes fuentes de agua. Ese volumen de aporte que vamos a hallar simplemente va a ser la sumatoria de todas nuestras fuentes de agua, ¿verdad? Como todo lo que aportan a nuestro sistema de agua potable son solamente estas fuentes de agua, es lo único que vamos a sumar. Entonces, lo primero que se debe hacer es transformar. En aquí ya tengo los caudales, entonces puedo omitir los porcentajes. Lo más probable es lo siguiente. Cuando se trata de lo que es el sistema de agua potable y como ustedes tienen que resolver por número de lista o por un coeficiente X, lo más probable es que les dé un porcentaje. En este caso yo ya es como si ya hubiera multiplicado por ese porcentaje estos caudales que estoy hallando. En el caso que no les dé esos porcentajes, les va a dar directamente el caudal o directamente les va a dar una tabla donde les va a decir de esta tabla de enero, junio, julio, agosto, tome el 20% del máximo. Entonces no hay problemas ahí, ya habíamos visto cómo se hacía lo de extraer estos valores cuando no nos da ni porcentajes ni nos da directamente el caudal. Solamente era aplicar diseño, ¿verdad? En el caso de que no recuerden, podemos recordar, en este caso podría decirnos que podríamos decir que tenemos el 20% de aducción, que simplemente sería multiplicar 0,2 por el caudal máximo. En este caso nos podría dar un caudal máximo de 300 o de 600 litros, digamos, en el mes de enero. Y ya tendríamos el 20%. A ver, para que nos salga 30, voy a multiplicar. Ser 120. Ya está. Entonces simplemente nos podría dar un simple valor y directamente nosotros ya calcularíamos el valor de la aducción. Ahí no hay ningún problema, aquí ya estamos trabajando con lo que serían los valores. El detalle está en los caudales de bombeo. El caudal de bombeo no es directamente el caudal medio o el caudal que está aportando los pozos, sino simplemente es el caudal que está bombeando en este determinado periodo. Como ustedes saben, ya que tiene que haber un caudal de aporte de este lado para que se cumpla el balance hidráulico, entonces ese caudal cuando no es constante y solamente es por un periodo, se tiene que hallar un caudal compensado que es considerado el caudal de bombeo que va a bombear más del caudal medio que necesitamos para poder compensar que solo tiene que distribuir esa cantidad de agua en solo 8 horas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la fórmula que habíamos determinado para hallar el caudal de bombeo? Simplemente era 24 horas dividido entre el número de horas que nosotros vamos a bombear, todo eso multiplicado por lo que era nuestro caudal medio, ¿verdad? Si nosotros despejamos lo que queremos en realidad para hacer el balance hidráulico, que es el caudal medio, entonces simplemente tenemos que hacer el despeje, que simplemente va a ser lo siguiente, simplemente va a ser el número de horas de bombeo dividido entre 24. Un momento. Voy a acomodar esta partilla. Ahora sí. El número de horas, si despejamos de esa ecuación, simplemente va a ser el número de horas dividido entre 24 multiplicado por nuestro caudal de bombeo. Entonces, de esta forma se hallan los caudales medios, que son los caudales con los cuales vamos a hacer el balance hidráulico, ¿verdad? Entonces, esto ya habíamos visto en lo que era balance hidráulico. No era tan complicado hacer un balance hidráulico, lo único complicado era hallar coeficientes de modulación. Coeficientes de modulación, como han visto, no va a entrar o directamente, como han dicho, redes de las piletas, no requiere, ¿verdad? Como mayormente en las piletas son redes abiertas, no se requiere. Entonces, como no requerimos coeficientes de modulación, nosotros vamos a hacer simplemente el balance hidráulico. Y eso, ni siquiera necesitamos el balance hidráulico debido a lo siguiente. Si nosotros tratamos de hallar los caudales, es decir, los caudales de aporte, por simple balance hidráulico, lo que va a suceder en el tanque de cola es que les va a dar un caudal de 0.
y directamente les va a decir diseñen con este valor, lo cual no es lo que sucede. Verdaderamente hay momentos en la cual el tanque en vez de aportar va a recibir agua, eso es verdaderamente cierto. Pero nosotros no podemos directamente diseñar con eso, porque va a haber diferentes situaciones. Hay como 3, 4 situaciones que se nos va a presentar, ¿verdad? ¿Cuál es la forma correcta de diseñar? Es dándole caudal a lo que sería el aporte y dándole el caudal a lo que sería el tanque. Entonces es un poco complicado de entender eso. Pero vamos a hacerlo por pasos. Primero estamos hallando fuentes de agua. Lo primero que hacen es determinar primero que las fuentes de agua verdaderamente estén en litros por segundo y obtener esos datos si es que les falta, ¿verdad? Lo primero entonces tenemos el caudal de bombeo del pozo 2, simplemente habíamos determinado que iba a ser el número de horas de bombeo, que en este caso es 8, dividido entre 24 multiplicado por lo que sería el caudal de bombeo. Y de esta forma hallamos los caudales medios. Como pueden ver, los caudales medios son menores a lo que sería el caudal de bombeo. Es la forma en que podemos controlar si estamos calculando bien o estamos aplicando al revés la fórmula. Entonces, lo último que nos quedaría hacer sería lo siguiente. Sería directamente hallar lo que es la sumatoria de los aportes. Entonces, en aquí vamos a poner el caudal total de aporte, en la cual, ¿qué nos dice? Simplemente es la sumatoria de los caudales de aporte que nosotros tenemos, todos en caudal medio, no en caudal de bombeo, entonces tienen que calcular eso sí o sí. Entonces calculamos los caudales medios de lo que sería el caudal del embalse, correcto. El caudal de los pozos y el caudal del embalse 2, todos en litros por segundo. No hay ningún problema, siempre nos dan en esa unidad, ¿verdad? Entonces ya tenemos lo que serían nuestros caudales. De 60 más 30, que nos da 90, más 7, 97 más 12, que nos da 109. Listo. Una vez que ya tenemos estas unidades, tenemos que calcular lo que sería el volumen de aporte. El volumen de aporte no es nada más que transformar estos litros por segundo en litros por día y omitir lo que sería el día. ¿Por qué se omite lo que sería el valor de día? Porque simplemente un día ya se asume, ¿verdad? Un día es lo que pasaría, el volumen que nos van a aportar en un día, entonces el día se omite. Estamos directamente considerando que eso nos está aportando en un día. El caudal para transformarlo en litros por día simplemente se lo debe multiplicar por 8.640, 86.400, perdón, 86.400, que es la transformación de segundos a días, nada más. Y esto sería lo que sería nuestro aporte, nuestro caudal de aporte, en total, de todas nuestras fuentes de agua. Pero nosotros ahora queremos hallar el dato de los caudales de las redes, los consumos. En este caso nosotros nos está dando como dato áreas, que eso están en hectáreas, y densidades. Entonces lo primero que tenemos que hacer es transformar estas áreas en habitantes, ¿verdad? No necesitamos nosotros lo que serían áreas. La fórmula que nos pide. Vamos a revisar el formulario. Nos está pidiendo lo que sería población, el número de habitantes para cada pileta. Como aquí les he dicho que omiten esta parte que dice máximo 25 habitantes, el motivo es que nosotros en realidad necesitaríamos poner, digamos, un ejemplo. Si aquí nos sale más de 100 habitantes, deberíamos poner entre 4 a 5 piletas públicas, pero en eso no hay ningún problema. Nosotros lo que primero queremos obtener son los caudales que vamos a distribuir en las piletas públicas. Entonces, una vez que ya tenemos lo que sería el volumen de aporte, nos tocaría calcular lo que serían los habitantes. Como tenemos la densidad, no olviden que la densidad tiene una unidad, habitantes, hectáreas. Entonces, simplemente para que a hectárea con hectárea se anulen, simplemente se debe multiplicar lo que es el área que nos están dando, multiplicado por la densidad. Y eso cancelaría lo que sería hectáreas y automáticamente estamos calculando habitantes. Y eso para cada uno de nuestros datos, ¿verdad? Entonces ya tenemos lo que sería nuestro número de habitantes. Una vez que tenemos el número de habitantes, vamos a hallar el número de habitantes total, porque no solamente estamos tratando de hallar la dotación de una sola red, queremos hallar la dotación de todo el sistema de agua potable. La razón para poder distribuir de igual forma todos los caudales y se pueda cumplir la condición que tenemos, que los caudales de aporte tienen que ser igual a los caudales de consumo, ¿verdad?
Entonces nosotros vamos a hallar la sumatoria de todos nuestros habitantes. El objetivo es siempre conseguir lo que es la dotación media para lo que es el método de las piletas públicas. Una vez que ya tenemos nuestro total de habitantes, lo que tenemos que hacer es hallar ahora la dotación media. La dotación media, su fórmula es simple, simplemente es población por dotación. Como lo queremos en esta fórmula, en litros por día habitante, entonces no es necesario multiplicar o dividir en este caso por 86.400. Eso ya lo va a hacer la fórmula, eso ya lo va a hacer la fórmula de lo que sería el método de las piletas públicas. Entonces aquí ya tenemos lo que sería en litros día, lo vamos a multiplicar simplemente por el número de habitantes, disculpen, lo vamos a dividir entre el número de habitantes y ya vamos a tener la dotación media, ¿verdad? Nos dice que es de 136,27. Entonces ya tenemos lo que estábamos buscando, la dotación media que siempre está en unidades de litros habitante día. Esto no hay ningún problema ahí. Ahora, una vez que ya tenemos la dotación media, que es lo que nos pide en este caso de lo que sería la fórmula, requerimos hacer los siguientes cálculos. Necesitamos el coeficiente de pérdidas, necesitamos el coeficiente de la eficiencia, la eficiencia del sistema y el factor de uso. Entonces vamos a copiar lo que sería nuestro formulario y vamos a calcular aquí lo que serían nuestros datos. Vamos a trasladar esta parte. De acuerdo. Y ahora sí, estamos calculando ahora para cada red, ¿verdad? No estamos calculando solamente para el sistema. Ahora sí, vamos a empezar con lo que sería nuestra dotación media, que ya lo tenemos como dato. Lo vamos a copiar. Vamos a agrandar un poco y ya está. Ahora vamos a necesitar lo que sería nuestra población. Tenemos lo que serían las redes. Tenemos sus habitantes. De acuerdo. Ahora vamos a empezar con el método, ¿verdad? En aquí ya tenemos lo que serían los habitantes, o en este caso la población. Tenemos lo que sería la dotación media. Nos faltaría el coeficiente de pérdidas, el CP. Como se trata de un rango que nos da la norma, un consejo, en el caso de que no fuera un dato, ustedes pueden considerar directamente el punto medio, es decir, entre 1.10 a 1.40, simplemente considerar 1.20, ¿verdad? En este caso creo que sería 1.30. Listo, si queremos considerar el rango medio. Pero si ustedes se quieren dar 1.2, o también podría ser 1.4, 1.1, siempre y cuando estén dentro de ese rango estarían cumpliendo, ¿verdad? Mayormente siempre es dato, porque como pueden ver, cualquiera se podría adoptar cualquier valor en este rango, lo cual sería lo más complicado y haría variar todo el sistema. Entonces lo más probable es que les dé un dato y casi siempre es 1.2. Casi siempre se les da 1.2 como dato. Respecto al factor de uso, como nos dice la fórmula, simplemente es el 24 dividido entre el número de horas de suministro. En este caso, el número de horas de suministro lo tenemos como dato, ¿verdad? Vamos a revisarlo. Y nos dice que el número de horas de suministro es de 10 horas. Nombres que se le puede dar a este valor puede ser número de horas de suministro. También podría llamarlo número de horas de distribución. Y también se puede llamar número de horas en que funciona el sistema. Entonces, este valor puede tener diferentes nombres. Lo único que hay que reconocerlo es saber dónde o cómo está determinado o dónde se utiliza. Entonces, simplemente reconocer este dato
No siempre tiene que ser por su nombre, podrían revisarlo siempre y cuando no diga número de horas de bombeo, podrían decirlo número de horas de suministro. Ojo, hay veces en la cual el número de horas de distribución, si no les da, directamente consideren el número de horas como el número de horas de bombeo. Si no también estos dos valores tienen correlación, entonces directamente si no les da el número de horas de distribución, pueden considerar automáticamente el número de horas de bombeo como sus horas de distribución. En esa parte es fácil asumirse, ¿verdad? Pero de todos modos lo tenemos como dato. Y nos dice que el coeficiente o el factor de uso simplemente es igual a 24 dividido entre el número de horas de distribución. Entonces vamos a tener un factor de suministro de 2.4. Ahora, con respecto a la eficiencia del sistema. La eficiencia, como pueden ver, les había dicho antes, no siempre va a haber situaciones en las cuales el sistema o la red va a estar consumiendo el 100% de agua y va a haber otros puntos también donde la gente va a almacenar agua. Entonces, la eficiencia nos ayuda a corregir ese punto donde hay veces en que no se consume agua y hay veces en que se consume mucho más. Determinando esta eficiencia, simplemente hay que escoger este rango, ¿verdad? Entre 0,7 a 0,9. Lo normal es escoger un punto medio que suele ser 0,8. Entonces, simplemente tenemos que aplicar nuestro formulario y aplicar estos rangos. En el caso que el ingeniero les dé a ustedes a elegir, es decir, que esto automáticamente no sea dato, es porque ustedes tienen que elegir de estos rangos. Ya tienen el formulario, ustedes ya podrían elegir directamente cualquier valor que esté dentro de este rango. ¿Qué es lo que les recomiendo? Que por lo menos escojan, si tienen aún muchas dudas de saber cuál escoger, directamente escojan estos valores. No va a haber ningún problema. Entonces, una vez que ya tenemos la población, el coeficiente de pérdidas, el factor de uso, la eficiencia del sistema, podemos hallar los caudales, ¿verdad? Ahora, con respecto a los caudales, como estamos utilizando poblaciones mucho mayores a lo que nos dice la fórmula de 25 habitantes, sí o sí se va a cumplir este mayor a 0,1 litros por segundo, ¿verdad? Entonces en ahí no va a haber ningún problema. Entonces aplicamos lo que sería la fórmula. ¿Qué nos dice? Nuevamente va a ser población por dotación media. Todo esto dividido entre 86.400. Todo esto multiplicado por el factor de pérdidas, por la eficiencia del sistema y multiplicado por 1 sobre la eficiencia. Multiplicado por el factor de uso y multiplicado por 1 sobre la eficiencia del sistema. Y ya tenemos lo que serían nuestros caudales. Vamos a agrandar esto un poco más. Un poco más. A ver. Tenemos que conservar como está. Listo. Ahora sí, una vez que ya tenemos los caudales, la forma de verificar si hemos hecho bien, bueno, tal vez no sea, ¿no? Porque si nosotros sumamos estos valores, no nos van a dar verdaderamente este valor del caudal de aporte. Es por eso que no diseñamos con el balance hidráulico. Directamente tomamos los valores que tenemos en las tablas, porque estos caudales nos van a salir mayores a lo que tenemos en los aportes. ¿Cómo se corrige eso? Lo va a corregir los tanques. Los tanques son los que se van a encargar de resolver ese problema de consumos, ¿verdad? Es por eso que aplicamos tanques. Pero de todas formas, hallamos la sumatoria y ya tenemos lo que sería nuestro caudal de diseño. Como pueden ver, nos va a salir siempre mayor a lo que es el caudal de aporte. Ahora sí, entonces estos van a ser nuestros caudales de diseño en litros por segundo. ¿Para qué nos ha servido de todo este sistema? Simplemente nos ha servido para hallar lo que es la dotación media. No vamos a aplicar nada más aquí. Directamente nos tenemos que ir luego al diseño de la red que nos pide. Como pueden ver, no se necesita balance hidráulico, no se va a necesitar lo que es el coeficiente de modulación, porque automáticamente ya que nos pide por el método de las piletas públicas, los caudales nos van a salir mucho mayores. Entonces,
Luego de que hemos hallado lo que sería el caudal de cada red por piletas públicas, tenemos que hallar lo que sería la solución o el diseño de la red, ¿verdad? En este caso, ¿qué nos está dando? Nos está dando un nodo y el porcentaje. Además que nos dan las tuberías y sus longitudes. ¿Qué es lo que simplemente vamos a hacer correcciones de caudales aquí? No vamos a resolver cuotas piezométricas, simplemente vamos a hacer el diseño de lo que sería la red, nada más. A veces nos da de esta forma. No nos pide calcular cuotas piezométricas porque a veces las redes que están aquí, que se derivan de cada nodo, suelen ser bien largos. Entonces simplemente les pide diseño y cálculo de caudales. Ahora sí, empezando con lo que serían los porcentajes de cada nodo. En este caso, ya que nos ha dado, ya que ya hemos diseñado con el método de las piletas públicas, no es necesario volver a calcular población por dotación media dividida entre 86.400, etcétera. No es necesario volver a repetir ese paso porque nosotros ya hemos hecho ese paso aquí, ¿verdad? Ya tenemos eso diseñado. Entonces, directamente agarramos lo que sería el valor de nuestro caudal de la red en total, el consumo total de la red, y lo multiplicamos por estos porcentajes para hallar lo que serían los caudales de nodo. Ahora, con respecto a los porcentajes, lo primero que tenemos que hacer es hallar el porcentaje en decimal, ¿verdad? Eso para poder multiplicar directamente a nuestro caudal. Y que simplemente se hace como es en porcentaje, simplemente se lo divide entre 100 y luego se lo multiplica todo eso. Cada porcentaje se lo multiplica o cada decimal se lo va a multiplicar por el caudal de la red. En este caso, el caudal de la red, 146,15. Como este valor queremos que se conserve constante, apretamos F4. Eso pero mayormente como ustedes van a hacer todo esto a mano, va a ser más fácil, ¿verdad? Multiplican 146.15 por el 10%, etcétera, etcétera. ¿Cómo verifican si verdaderamente los porcentajes que se les está otorgando son los correctos? Es que al hallar la sumatoria, les va a salir el mismo valor que les está dando como valor del caudal de la red. Es de esta forma en que verificamos que los porcentajes verdaderamente suman el 100% y no nos están dando ni más o menos porcentaje. Una vez que ya tenemos el caudal de cada nodo, podemos hallar lo que sería nuestro valor de en este caso, de nuestros caudales acumulados en cada una de las tuberías, ¿verdad? Entonces, para esto se nos presenta una situación especial. Como no vamos a utilizar el balance hidráulico, es decir, el balance hidráulico lo estamos dejando de lado por esta misma razón que los caudales de aporte no van a coincidir siempre con los caudales de las piletas públicas, ¿verdad? Siempre nos van a dar más. Entonces, tenemos que aplicar lo siguiente. Tenemos que hacer el balance hidráulico directamente dentro de la red con este caudal que antes lo conocíamos como caudal de diseño, ¿verdad? Y lo vamos a reconocer como nuestro caudal de diseño. ¿Y qué es lo que les había dicho ayer? ¿Qué podemos hallar cuando se trata de este tipo de nodos? Dos tuberías que llegan a un mismo nodo, podemos aplicar lo que sería el método de los porcentajes. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este instante, porque nosotros ahora por el balance hidráulico aquí nos daría todo el caudal de la red y este tanque nos estaría aportando 0, lo cual no queremos. Nosotros queremos que tanto la red como el tanque aporten caudales. Entonces vamos a aplicar el método de los porcentajes para la tubería 4 y 6 y para la tubería 3 y 5. Entonces aquí aclaramos. Vamos a hacerlo en este lado, aplicando el método de los porcentajes para la tubería 4 y 5. En este caso, 4 y 6. En este caso vamos a aplicar primero para 4 y 6. Es lo que habíamos determinado ayer. Simplemente les había dicho que para hallar el método de los porcentajes, simplemente necesitan las longitudes de las tuberías. Entonces, busquemos lo que sería el nodo D. Vamos a remarcar el caudal del nodo D. Entonces, yo simplemente quisiera saber cuánto está fluyendo por la tubería 6. Entonces yo digo, el caudal en 6 va a ser igual a ¿qué? Vamos a aplicar el método de los porcentajes. Simplemente va a ser a la longitud de 6
En este caso, ¿cuánto es la longitud de 6? Simplemente es 90 metros. Eso, dividido entre lo que sería la sumatoria de las dos tuberías. En este caso, la sumatoria de la longitud de 4 más la longitud de 6. ¿Qué estamos haciendo? Hallamos un porcentaje. Es decir, el 100% sería el nodo D. Un porcentaje en función a la longitud de la tubería 6. Otro porcentaje en función a la tubería de la tubería 4. Listo, nada más. Cerramos paréntesis y multiplicamos por lo que sería nuestro caudal de nuestro nodo D. Ya tenemos un estimado. No es esto directamente la solución. Es por eso que se corrige por el método de Hardy-Cross. Esto simplemente es un estimado que estamos hallando para poder diseñar en litros por segundo. Lo mismo vamos a hacer para lo que sería la tubería 4. Para la tubería, o para el caudal en este caso, del caudal 4, que va a ser igual. Ahora, aplicamos la misma fórmula del porcentaje, pero en vez de tomar la longitud de la tubería 6, ahora vamos a tomar la longitud de la tubería 4. Todo esto dividido entre la sumatoria de la tubería 4 más la sumatoria de la tubería 6. Damos paréntesis multiplicado por el caudal del nodo D, del consumo en D. Listo. ¿Cómo sabemos si verdaderamente estamos haciendo bien el método de los porcentajes? Es que la sumatoria nos tiene que dar igual a lo que sería el caudal del nodo D, ¿verdad? Entonces, no se olviden esta parte. Cuando se trata de dos tuberías llegando al mismo nodo, simplemente, ¿qué es lo que debería pasar? Los dos caudales que van por la tubería 4 y 6 deberían sumar sus caudales todo lo que necesite el nodo D, ¿verdad? Todo lo que consuma D deberían poder atribuirlo lo que son la tubería 4 y la tubería 6. Entonces, estamos cumpliendo 21,92, 21,93, 923, 923. No hay ningún problema. Lo mismo vamos a hacer para lo que sería la tubería 3 y 5. Entonces, si el caudal en 3 es igual y el caudal en 5, aquí van a disculpar, y el caudal en 5 es igual. Y nuevamente aplicamos el mismo método de los porcentajes. En este caso, ¿cuál es el consumo? Es el consumo del nodo F. Lo vamos a resaltar con otro color. Entonces, como ven, esta parte no es complicado, simplemente hay que darse cuenta que tienen que ser dos tuberías llegando al mismo nodo para poder aplicar este método, ¿verdad? Entonces, ¿qué decimos? No, agarramos simplemente las longitudes. Entonces sería la longitud de 3 dividido entre la sumatoria de la longitud de 3 más la longitud de 5, que es la otra tubería que está influyendo en el nodo F, y todo esto multiplicado por nuestro caudal del nodo F. Ya tenemos el primer caudal estimado. Ya volvemos a aplicar lo mismo para lo que sería la tubería 5. Entonces, esta parte no es complicado, solo hay que entender ese criterio de que dos tuberías tienen que llegar al mismo nodo para aplicarlo. Listo. Ya tenemos nuestros dos caudales. Nuevamente, ¿cómo vamos a verificar si estos son nuestros verdaderos? Si hemos hecho bien aplicado el método de los porcentajes, en que la sumatoria nos va a dar el mismo caudal del nodo F. Tiene sentido, ¿verdad? Porque ambas tuberías sumados deberían aportar todo lo que se necesite en F. Entonces, ya tenemos lo que serían los valores de los caudales por el método de los porcentajes. Ahora tenemos que diseñar las tuberías. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar los caudales acumulados. O en este caso, los caudales para cada tubería, que no es igual al de los nodos. Ya habíamos revisado, ya hemos hecho esto varias veces, ¿verdad? El caudal de las tuberías no es el mismo que el de los nodos. Simplemente hay que ir en forma inversa. En este caso, en las redes abiertas, nos íbamos a los tramos más alejados e íbamos sumando en forma inversa. En este caso, estos dos nodos donde se intersectan, o dos nodos que van a un mismo, o dos tuberías que van a un mismo nodo, es de donde nosotros vamos a partir. En este caso, de la tubería 5 ya hemos calculado, simplemente va a ser el caudal que ya hemos hallado. En este caso hemos dicho que va a ser 13,427.
Y vamos a agrandar un poco la casilla para que se vea. Listo. Y también habíamos hallado para la tubería 3, que simplemente va a ser igual lo mismo, ¿no? Lo que habíamos calculado por el método de los porcentajes. ¿Por qué es necesario partir de ahí? Porque en caso contrario nosotros no sabemos cuánto se está aportando de cada una de las fuentes de agua. No lo sabemos, tenemos que directamente partir de nuestra red, ¿verdad? Aquí tampoco tenemos anillo imaginario porque les he dicho, de un nodo no se puede crear anillo imaginario. Puede ser tanque con tanque, pero no puede ser nodo con tanque. A ver, vamos a continuar con lo que sería la tubería 6, que de igual forma ya hemos calculado, y la tubería 4. Entonces, partimos de estos caudales para poder ir en forma inversa. Entonces decimos, para la tubería 2, ¿de qué requerimos? Solamente va a ser la tubería en 3 más el caudal del nodo C, o el consumo del nodo C. ¿Por qué no es necesario sumar F? Porque ya está considerado en la tubería 3, ¿verdad? Cuando ya hemos hecho el método de los porcentajes, ya hemos considerado todo el nodo F y ya lo hemos distribuido entre los dos nodos. Entonces, calculamos de la tubería 2, su caudal simplemente va a ser la sumatoria del nodo C, en este caso es este, más lo que sería el consumo de la tubería 3. Listo, ya tenemos el caudal de la tubería 2. Para la tubería, ahora tenemos que ir para la tubería, en este caso 4. Ya lo tenemos. Para la tubería 1, simplemente va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a lo que sería el consumo en B, más nuestro caudal en la tubería 4. Nada más, ¿ven? No es muy complicado, es muy simple de realizar. En este caso tengo que poner una tubería 0, la cual le vamos a dar la longitud de lo mismo, 120 metros. Recuerden, aquí nos faltaba, ¿no? Una tubería 0 que está viniendo desde el nodo. Entonces decimos, la tubería 0, su aporte simplemente va a ser el caudal de 1 más el caudal de 2 y más el nodo A, el consumo del nodo A. ¿Qué sucede aquí? Se da un valor grande. Vamos a quitar decimales y ya está. Listo. Ya tenemos el consumo del nodo 0. Para el nodo 7 lo mismo, de misma forma. Va a ser la tubería 6 más la tubería 5 más el consumo en E. Tubería 6 más el consumo en 5 más la tubería más el consumo en E. Listo. Ya tenemos lo que serían los caudales que están fluyendo en cada una de nuestras tuberías, ¿verdad? Ahora, verdaderamente, si hacemos una verificación, verdaderamente va a cumplir porque nosotros hemos partido del método de los porcentajes. Entonces, como hemos hecho ya, si hacemos una verificación aquí, simplemente diríamos 3 más 5 me debería dar el consumo de F. Y verdaderamente eso va a pasar porque de ahí es de donde he partido, ¿verdad? Entonces, no es necesario ya hacer una verificación cuando ustedes están haciendo por el método de los porcentajes. La verificación ya lo han hecho al momento de sumar estos dos valores y que ya les haya dado la sumatoria. Entonces, ya tenemos lo que serían los que más nos importaba. Los valores de las tuberías 0 y 7, que son los aportes. ¿Verdad? Y verdaderamente los otros simplemente serían nuestros consumos. Ahora, a continuación tenemos que hacer lo que sería el diseño de los diámetros. Para el diseño simplemente vamos a aplicar la fórmula que ya conocemos, que es igual a la raíz, que sería 4 veces nuestro caudal, que tiene que estar en metros cúbicos, por lo tanto lo vamos a dividir entre 1000. Y todo eso dividido, vamos a abrir otro paréntesis aquí para dividirlo. Todo eso dividido entre lo que sería el valor de pi por la velocidad, ¿verdad?
Pero como les había dicho, la velocidad nosotros nos vamos a asumir igual a 1. Entonces directamente sería pi. Bueno, ya tenemos nuestro primer diámetro. Entonces revisamos y verdaderamente y jalamos. Ya tenemos nuestros diámetros calculados. Ahora tenemos que definir el diámetro comercial. Para definir nuestros diámetros comerciales, tenemos una tabla, ¿verdad? Esta tabla que nos están brindando, entonces podemos copiar y directamente de aquí decidir cuál va a ser nuestro diámetro comercial. Entonces, empezamos con nuestro primer valor. Como pueden ver, estos valores se están saliendo de lo que serían nuestras tablas. Entonces, directamente yo les había dicho, si los diámetros exceden lo que es el valor de sus tablas, directamente no olviden que el diámetro es factor de 0,025. Entonces, cualquier valor, cualquier diámetro que ustedes hayan, que sea múltiplo de 0,025, es su diámetro comercial. Entonces, en aquí nos tenemos que ir a 0,30 centímetros, entonces nos vamos a hacer una tabla, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a definir? Lo más probable que esto esté por arriba de las 10 pulgadas. Decimos. Simplemente va a ser igual a 10 por 0,025. Así nos vamos a ir de pulgada en pulgada. Para 11, nos vamos a dar para 12, para 13, para 14, para 15. Técnicamente los diámetros de 11, 13, bueno, incluso de 14, 13 y 14 directamente se salta del 12 al 15, no existen, pero nosotros, como estamos hablando de un diseño, actualmente existe un nuevo material, ¿verdad? El HDPE. Ese material nos pueden entregar en el diámetro que nosotros pidamos, siempre y cuando sea en pulgadas. Es decir, podemos pedirles que nos den, por ejemplo, que nos den, digamos, 15 pulgadas y media, nos los fabrican. Entonces, en ese procedimiento no hay ningún problema. La única cuestión es que ustedes también tienen que aprender a utilizar lo que es el criterio, en el cual no pueden darse también al azar diámetros, o sea, pulgadas al azar. Es decir, no pueden decir, para mí sí existe lo que son los 13,2 pulgadas. Entonces, también esa parte ya no es compatible, ¿verdad? Tendrían que fabricártelo una máquina especial para ti, para fabricártelo así. Pero de pulgada en pulgada no hay ningún problema en fabricar esos materiales. Otro criterio. A partir de las 2 pulgadas, se fabricaba antes de 2 en 2 pulgadas, es decir, a partir de lo que son las 5 pulgadas, se fabricaba de 2 en 2 pulgadas. Pero actualmente ya no se hace eso porque verdaderamente la industria requiere de estos valores. Entonces decidimos lo que sería el valor de los diámetros comerciales, directamente de estos valores nuevos que hemos hallado. Estamos de 0,311, podemos utilizar 0,325. De 0,145 que podemos utilizar, necesitamos una tabla nuevamente de menores pulgadas, ¿verdad? Vamos a partir entonces desde 5 para que no tengamos ningún problema. Entonces, como ven, fabricarse su propia tabla no es muy complicado, no es difícil. Simplemente no se olviden que todos los diámetros son factores de 0,025. Entonces, aplicamos la misma fórmula y calculamos una tabla de diámetros. En este caso necesitamos de 0,145, podemos aplicar 0,15. Este 0,239 podemos aplicar 275, no, directamente 0,25. Para 0,113 podemos aplicar directamente lo que son 0,125. Para 0,0144, 0,15. La forma de elegir el diámetro es que simplemente tienen que agarrar sí o sí el mayor. A menos que quieran, se trate de tramos libres, como por ejemplo antes habíamos visto un tramo último, en ella podíamos elegir un diámetro menor de lo que se necesitaba porque
directamente no aporta nada a ninguna otra red más, ¿no? Pero como estas redes están conectadas, verdaderamente tenemos que elegir un diámetro mayor al que nos está pidiendo. De 0,085, ahora vamos a aplicar aquí el 4 y simplemente copiamos. Vamos a verificar si vamos a elegir. Entonces aquí verdaderamente voy a tener que elegir directamente lo que es el valor de 4 pulgadas. Y para aquí directamente elegimos, a ver, tenemos de 0,228, 225 está por debajo. Entonces voy a tener que elegir 0,275. Luego se realiza la verificación, que es el cálculo de las velocidades, que simplemente es aquí, es 4 veces el caudal. Como nuestro caudal está en litros por segundo, debemos convertir siempre en metros cúbicos por segundo para aplicar estas fórmulas, ¿verdad? Todo esto dividido entre lo que sería el valor de pi multiplicado por mi diámetro al cuadrado. Y así es como verifico mis velocidades. Y aquí está. Y como ven, todos están por encima de 0,6, entonces estoy cumpliendo, entonces se puede continuar. A continuación, una vez que ya tenemos lo que serían los diámetros comerciales, las velocidades, tenemos que hacer la corrección de los caudales. Es decir, como han visto, hemos hallado los caudales. En este caso, los anteriores casos se corregía por la presión. Ahora tenemos que corregir no solo por la presión, sino porque hemos elegido los caudales también con el método de los porcentajes, que solo es un aproximado. Entonces vamos a aplicar el método de Hardy-Cross. Un rato voy a copiar lo que sería la tabla. Yo estoy compartiendo. Sí, ya estoy compartiendo. Entonces, aplicamos lo que sería el método de Hardy-Cross, ¿verdad? Nosotros ya tenemos lo que sería la tabla para corregir caudales. Entonces, aquí decimos Hardy-Cross. ¿Qué es lo que requerimos en este Hardy-Cross? Simplemente necesitamos el caudal que vamos a tener de cada tubería. Como todas las tuberías forman parte del anillo, todas las tuberías entran. Entonces vamos a necesitar una matriz de 8 casillas, ¿verdad? Entonces eso volvemos a calcular. No hay ningún problema. Aquí tenemos 5 casillas, nos falta aumentar otras 3. Ya está. Luego, enumeramos lo que sería de 0 hasta el número de tuberías que tenemos. Y nos faltó 1. Listo. Ya está. Tenemos de 0 a 7. 0, 1, 2, 3, 7. Y entonces a continuación, ¿qué es lo que requerimos? Simplemente vamos a copiar lo que serían nuestros caudales que hemos hallado para cada una de las tuberías, ¿verdad? Lo copiamos tal como está en litros por segundo. Luego, una vez que ya hemos calculado lo que serían los diámetros, luego que hemos calculado los diámetros, vamos a calcular pérdidas de carga y aquí mismo vamos a hacer las correcciones. Pero aquí vamos a requerir otras casillas más, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a requerir? Vamos a necesitar lo que sería nuestro Reynolds. Y también vamos a necesitar un factor de fricción. En este caso, las tuberías verdaderamente son mayores a 2 pulgadas, como pueden ver. Estamos llegando a 10, 20 pulgadas. Así que podríamos aplicar el método de Hazen-Williams. Es ahí donde tenemos que verificar si verdaderamente podemos utilizar Hazen-Williams o no. En este caso, sí se puede, ¿verdad? Sí podemos utilizar Hazen-Williams. Entonces vamos a utilizar la tabla tal como está. ¿Cuál es la condición del Hazen-Williams? En que ninguno de las tuberías de lo que sería la red tiene que ser menor a 2 pulgadas.
es decir, como aquí han visto en el método de Darcy-Weisbach, todos eran menores a 2 pulgadas. Había entre 3/4 a 2, lo máximo que se llegaba era 3 pulgadas, pero con que ya haya 2 o 3 tuberías de 3/4 a 1 pulgada, ya no se podía utilizar el método, ¿verdad? Entonces, el método de Hazen-Williams se puede aplicar aquí porque todas las tuberías verdaderamente son mayores a 2 pulgadas. Entonces, esa es la forma en la cual nosotros decidimos si utilizamos o no el método de Hazen-Williams. Caso contrario, hay otro caso también que se presenta, que el ingeniero les diga resolver por el método de Darcy-Weisbach directamente. Entonces, como a veces también no es tan claro si nos está diciendo eso o no, porque hay una situación que se presenta y es que a veces nos da la viscosidad cinemática y nos dice tuberías de PVC y nos da este dato. Si nos da este dato directamente nosotros deberíamos aplicar Collibrook-White y Darcy-Weisbach, pero nosotros, como no hemos visto hasta ahora ni una corrección de Hazen-Williams, vamos a hacerlo nosotros por Hazen-Williams. O alguien quisiera resolverlo por Darcy-Weisbach nomás. ¿Alguien que tal vez quisiera volver a repasar Darcy-Weisbach o podemos hacerlo por Hazen-Williams? Por Hazen-Williams en nuestro audio. Ya, entonces vamos a resolver por Hazen-Williams, ¿no? Ya que vamos a ver nuevamente ese método, ¿verdad? Entonces, para el método de Hazen-Williams, ya tenemos que cambiar nuestros valores, ya no van a ser estos valores de K, no vamos a necesitar el factor F, sino vamos a necesitar dos fórmulas que vamos a anotar ahorita. El método ecuación. Entonces, nuestro valor de K va a cambiar, ¿verdad? Ya no va a ser igual a 0,0823, etc. Va a ser igual a 10, K, va a ser igual a 10,67 multiplicado por una división, en este caso, es la longitud, dividido entre el valor de C, en este caso si es de PVC va a ser igual a 150, ¿no? Pero no, para nosotros simplemente va a ser igual a C elevado a la 1.852 multiplicado por el diámetro elevado a lo que sería 4,37. Voy a verificar esto. Ahora sí, aquí he traído el formulario, porque a pesar de que esto sabemos, ya hemos aplicado varias veces, siempre es bueno verificar, ¿verdad? Y aquí está. Sí, ese es el valor. Está correcto. Y nuestra pérdida de carga, HF, vamos a introducir de igual forma una ecuación. Entonces decimos la pérdida de carga simplemente va a ser igual a lo que hemos dicho, el valor de K. En este caso, vamos a aplicar lo siguiente. Les había dicho, ya es indiferente, nos dan un valor de M. En la anterior vez les había dicho, es indiferente si lo multiplicamos entre las longitudes o lo que sería el valor de la pérdida de carga directamente, porque nosotros automáticamente, ¿qué es lo que va a suceder? Es que el valor de L o de M se va a mantener constante de igual forma, pero nosotros vamos a verificar eso multiplicando ahora lo que sería la pérdida de carga. El valor de M ya no lo vamos a multiplicar a la longitud, sino directamente en la pérdida de carga multiplicándolo por K y multiplicándolo por el caudal, en este caso elevado a la 1.852. Lo único que va a ser lo mismo, va a ser nuestro factor de delta Q o nuestro factor de corrección. Y se supone que eso ya viene del método de Hardy-Cross, ¿verdad? Entonces esto, ¿qué es lo único que va a cambiar? Nuestro valor de N va a ser igual a, esta vez, la anterior vez era igual a 2. Esta vez va a ser igual a 1.852. Simplemente el exponente de nuestro caudal va a cambiar. Es el que influye en el valor de este N que multiplica esta sumatoria, ¿verdad? Entonces en ahí no hay ningún problema.
Ahora, a continuación tenemos que ahora definir los signos de lo que serían nuestros caudales. Para definir el signo, ya habíamos dicho, nosotros podemos decir, viene de nuestro criterio y nosotros podríamos decir, si queremos en el sentido horario, que sea positivo, o sea, todos los flujos que vayan en el sentido horario van a ser positivo, como también ustedes podrían decir en el sentido antihorario va a ser positivo. ¿De qué depende eso? Ya depende del criterio de cada uno. Ahora en este caso vamos a aplicar el sentido contrario de lo que tomamos antes. El sentido antihorario para nosotros va a ser positivo. ¿Qué significa eso? Si aún no se dan cuenta en el sentido de lo que sería el flujo, simplemente se dibujan un polígono o un triángulo, viendo cómo sería en cada sentido para su valor positivo. Es decir, si estoy en el lado de abajo, ¿en qué lugar tendría que ir el flujo para que sea positivo? Si estoy a la izquierda o si estoy a la derecha, ¿cómo tendría que ir el flujo para que sea positivo? Pero en este caso, como es un polígono, nosotros nos vamos a dibujar un cuadrado, que es el polígono más simple que conocemos, ¿verdad? Un cuadrado. Entonces, estamos definiendo. Como pueden ver, las flechitas verdaderamente están haciendo un sentido antihorario. Entonces, simplemente con esto me voy a guiar para saber cómo es el sentido de mi flujo. Es la forma más fácil que lo he hallado para poder definir. Técnicamente, ustedes ya deberían poder aplicar eso directamente, pero es mejor siempre tener una ayuda, ¿verdad? Entonces, nos vamos a la tubería 0. No. Solamente van a entrar en nuestra corrección, habíamos dicho, aquellos caudales que están dentro del anillo. No hay anillo imaginario, por lo tanto, el caudal de 0 no se va a corregir. Y el caudal de 7 de igual forma. Solamente aquellos que entran al anillo, que serían 1, 4, 2, 3, 5 y 6. Nada más. En esa parte casi les causo una confusión total. ¿De acuerdo? Y no vamos a requerir esta fila. Entonces, nuevamente voy a repetir ese criterio que estamos aplicando, ¿no? Cuando se trata de un nudo, yendo a un tanque, o sea, de nudo a tanque, no se aplica el anillo imaginario. Tiene que ser sí o sí de tanque a tanque para poder poner un anillo imaginario. Entonces esa parte no se va a olvidar. Entonces aquí no tenemos anillo imaginario, el anillo es directamente nuestra red. Entonces ya tenemos nuestros caudales, tenemos que definir en qué sentido es positivo y negativo. El caudal de 1, estamos yendo hacia arriba. Como pueden ver, el caudal de 1 vamos a comparar con este gráfico que nos hemos hecho y hemos dicho todos los que estén en este sentido son positivos. 1 está yendo en sentido contrario, va a ser negativo, ¿verdad? Ahora, para la tubería 2. La tubería 2 es similar a lo que sería este tramo de aquí que estamos eligiendo, ¿verdad? Entonces, esto tiene en el mismo sentido, la tubería 2 va a ser positivo. La tubería 3 sería lo mismo que decir como este de aquí abajo, están yendo en el mismo sentido, entonces la tubería 3 va a ser positivo. La tubería 5 sería lo mismo comparar con este, y la tubería 5 va a ser negativo, está yendo en sentido contrario a este, ¿ven? Entonces, para mí la tubería 5 es negativo. Ahora voy a la tubería 4. La tubería 4 sería lo mismo que comparar con este que está bajando aquí. Entonces, para mí la tubería 4, si comparo con este, es negativo, ¿ven? Entonces es así como se utiliza este polígono. Entonces para mí la tubería 4 es para mí negativo. Y para la tubería 6, que es el último, lo voy a igualar con lo que sería este lado de aquí que me he dibujado. Y como pueden ver tiene el mismo sentido. Para mí la tubería 6 es positivo. Entonces, ¿cuáles son los negativos? Simplemente son 1, 4 y la tubería 3. 1, 4 y 3 son mis únicas tuberías que son negativos. También ustedes podrían rotarse en este lado y decir, en este lado todos los que estén yendo en este sentido van a ser positivos y listo, ¿no? Pero siempre es bueno tener una ayuda. En este caso mi ayuda va a ser este polígono de aquí. Una vez que ya tengo lo que serían los sentidos de mis caudales, lo que tengo que hacer ahora es transformarlo para las siguientes fórmulas en metros cúbicos por segundo. Simplemente va a ser dividir este valor del caudal entre 1000, ¿verdad? Eso tienen que saberlo ya de memoria porque en ese momento tratar de acudir a un formulario solo para esta simple transformación va a ser solo perder tiempo, ¿verdad? Entonces ahora el cálculo de los diámetros ya lo hemos hecho. Tenemos los diámetros comerciales de 1 hasta 7.
y copiamos estos valores que se van a mantener constantes en toda la interacción. Ahora, para el cálculo de la velocidad, vamos a volver a calcular con los datos de la tabla, porque esa velocidad simple, aunque no lo vamos a necesitar, pero siempre va a cambiar en cada interacción que hagamos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que habíamos dicho? Aquí se tienen que introducir los caudales en forma positiva si es que están en negativo. Si es 4 veces el caudal, lo tengo que cambiar de signo al caudal para poder utilizar esta fórmula. Luego que habíamos determinado, la velocidad simplemente es igual a 4 veces el caudal dividido entre pi. Todo esto multiplicado por el diámetro al cuadrado, aunque el diámetro no varía. Cerramos paréntesis y ya está. Copiamos esto y como pueden ver hay valores donde el caudal aún está positivo y no vamos a necesitar ese cambio de signo. Y volvemos a corregirles. Ahora las longitudes son un dato que nos están dando, ¿verdad? Entonces no es necesario. Incluso no necesitamos la longitud de 0 ya que no entraba dentro de la corrección. Ya tenemos las longitudes, ahora calculamos el valor de K. El valor de K nuevamente, como vamos a utilizar tuberías de PVC, el valor de C para las tuberías de PVC simplemente es 150. Entonces eso se va a mantener constante. El diámetro se mantiene constante, eso es lo bueno de este valor de K. Solo en el método de Darcy-Weisbach, aquí lo voy a mostrar, solo en el método de Darcy-Weisbach el K va variando en cada iteración porque depende mucho del factor de fricción. Y el factor de fricción depende del Reynolds, que el Reynolds a la vez depende del caudal, y el caudal va a depender de esto, de lo que se itere cada vez, ¿verdad? Eso es lo bueno de Hazen-Williams, no requerimos hacer todos esos cálculos, es más directo. Entonces el K va a ser constante en cada una de nuestras interacciones, de la forma en que verificamos si estamos haciendo bien. Todo esto dividido entre lo que sería 150 elevado a lo que es 1.852. Damos paréntesis, vamos a abrir doble paréntesis aquí. Listo. Todo esto multiplicado, abrimos paréntesis, por nuestro diámetro elevado a la 4,87. Cerramos paréntesis, cerramos paréntesis. Ya tenemos nuestros valores de K. Como pueden ver, van a ser constantes en cada una de nuestras interacciones. No hay ningún problema ahí. Nuestro valor de pérdida de carga. Los valores de pérdida de carga simplemente son igual a M, que hemos dicho que iba a ser 1.08, que ahora ya no lo vamos a multiplicar a la longitud. Vamos a multiplicar ahora nuestra pérdida de carga, que prácticamente nos va a dar lo mismo. 1.08 multiplicado por K, por nuestro caudal. En este caso no podemos introducir nuestro caudal en negativo. Por lo tanto, si nuestro caudal está negativo, debemos cambiarle el signo. Elevado a 1.852. En este caso, control C, control B, como les había dicho, que esté negativo, no deben introducirlo a lo que es la pérdida de carga. Este es positivo, sí necesita corrección, y este también necesita corrección. Este no requiere corrección. Verifico que verdaderamente mi tabla está agarrando los datos. Digo, mi valor de pérdida de carga está agarrando los valores de mi tabla, y cuando verifico eso ya puedo continuar, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesito aquí? Necesito la sumatoria, igual suma, lo que serían mis pérdidas de carga. Antes de hallar la sumatoria, debo cambiarle los signos a aquellos que son de valores negativos. Es decir, si tengo un caudal negativo, mi pérdida de carga también tiene que ser negativo. Para 2 es positivo, para 3 es positivo, para 4 es negativo. Lo mismo para 5 es negativo. Y para 2 es positivo. Ahora recién hallo lo que sería mi sumatoria. Igual suma, hallo mi sumatoria de pérdidas de carga. Y este es el error de mis caudales de pérdidas de carga.
Ahora simplemente hallo la pérdida de carga sobre el caudal, dividido entre el caudal, como negativo sobre negativo. Siempre va a ser positivo. Estos HF sobre Q siempre dan valores positivos. Y nuevamente lo mismo hallo mi sumatoria. Ojo, estoy agarrando el caudal en litros por segundo porque este es el que vamos a corregir. ¿Qué es lo que aplica el método de Hardy-Cross? Simplemente es un factor que le multiplicamos a nuestro caudal para poder hallar un error, para poder compensar este error entre todos los caudales. Ese es el concepto que se aplica cuando queremos aplicar Hardy-Cross, ¿verdad? Entonces, ahora este paso es más largo, ya que si queremos que nuestra tabla sea programada, vamos a tener que calcular uno por uno esta división de aquí, que nos dice que es igual a la corrección de delta Q, la sumatoria de HF, dividido entre el valor de N. Nuestro N ahora ya no es 2, es 1.852 multiplicado por la sumatoria de HF sobre Q. Y agrandamos esta, listo. Ahora podría considerarlo esto constante y esto constante, pero la próxima vez que copie la tabla, lo malo es que se va a mantener ese constante y todo eso se va a volver a repetir, provocando que esté mal, ¿verdad? Entonces hay que hacer lo mismo uno por uno. Multiplicado por nuestra pérdida de carga. Aquí 78 y 78. ¿De acuerdo? Voy a cambiar esto y voy a cambiar esto. Me he cambiado. Esto. Ya tengo mi factor de corrección programado para que la próxima vez que copie, simplemente, automáticamente haga la corrección. No tengan que volver a programar, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hacer la corrección. Simplemente es el caudal en litros por segundo sumado a nuestro factor de corrección. Y ese es nuestro caudal corregido. Listo. Ahora sí, como ya tenemos programado lo que sería nuestra tabla, automáticamente vamos a poder copiar, ¿verdad? En nuestra segunda interacción. Ahora sí, vamos a hacer una segunda interacción. ¿Qué es lo que vamos a decir aquí? Simplemente vamos a copiar la tabla y vamos a tener cuidado al momento de revisar las casillas en las cuales estamos copiando, para que así al momento de copiar, al de programar, no tengamos ese problema de que se desacomoden los datos, ¿verdad? Entonces, aquí en nuestro caudal ya no va a ser los mismos caudales que teníamos aquí, sino van a ser ahora nuestros caudales corregidos. Y eso lo podemos programar simplemente diciendo que sea igual a estos caudales que están aquí. Luego, como pueden ver, nuestro error ya ha bajado, ¿verdad? Ya tenemos menos error. Entonces, en la tercera interacción volvemos a recopiar. Ponemos tercera interacción. Y como se ha dicho, como se trata de un solo anillo, las correcciones son rápidas. No va a haber necesidad de hacer entre 8 o 10, tal como es cuando tenemos más de un anillo, ¿verdad? Y siempre verifiquen para que no se desacomode. En el caso de que estuvieran haciendo en su calculadora, para que no se desacomoden los datos, siempre verifiquen el número de casillas desde donde están copiando. Ahora sí, como pueden ver, ya está automáticamente programado. Entonces, todos estos valores ya son nuestros valores corregidos. Como pueden ver, en la tercera iteración ya está corregido. Estos son nuestros valores de caudales corregidos. Bueno, voy a remarcar. Listo. Entonces, simplemente es este procedimiento. En este caso hemos hecho el Hazen-Williams para una red con un anillo cerrado. ¿Cómo se puede saber si verdaderamente estamos resolviendo bien? Simplemente es verificando los caudales, nada más. No tenemos otra verificación porque, como les dije,
No hemos partido de lo que sería el balance hidráulico, tampoco hemos partido, como la anterior vez, de simplemente de 2 tanques. En este caso estamos partiendo directamente de asumiendo estos aportes que de este tanque que estamos diseñando con el método del caudal de las piletas públicas. No sé si alguien tuviera alguna pregunta, alguna duda. Esto ya estamos volviendo a repetir. ¿Alguna duda, pregunta sobre este ejercicio? Bueno, entonces directamente nos veríamos lo que sería mañana en su examen. No se olviden que el ingeniero es puntual. Traten de llegar a las 8 en punto. Pese que yo tal vez les deje entrar nomás, si es que yo voy a estar ahí controlando lo que es la asistencia, les voy a dejar entrar, pero el problema va a ser el tiempo valioso que van a perder, ¿verdad? El examen es largo. El problema de esto es tener que hacer todo este procedimiento. En el caso de aquí, hemos omitido estas ramificaciones, ¿verdad? Estas ramificaciones lo estamos omitiendo. Lo más probable es que sí entre y sí va a entrar presiones, solamente que quería respaldar esta duda que tenían la mayoría, ¿verdad? ¿Qué hacer con los caudales de las fuentes de agua? Como se había dicho, simplemente se halla la sumatoria, se halla el valor de aporte, que simplemente es convertir estos litros por segundo en litros por día, cuando todos sabemos que el día se asume, que, o sea, se sobreentiende que es un día y por eso a veces aparece con el valor de litros nomás. Este volumen de aporte lo dividimos entre la población total, si es que tenemos una población total. Si no tenemos y solamente tenemos hectáreas, áreas y densidades, entonces hay que volver a calcular, ¿verdad? Hay que calcular los habitantes. Si es el método de las piletas públicas, sí o sí requieren habitantes. Ahora sí, dividiendo en lo que sería el volumen de aporte entre el número de habitantes, vamos a tener la dotación media que nos sirve para nuestra fórmula del caudal de las piletas públicas. Una vez que ya tenemos esos dos valores, habitantes y lo que sería dotación media, podemos pasar directamente a la fórmula, como hemos hecho aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar para la fórmula? Un coeficiente de pérdidas. Si ustedes se tienen que asumir, y no es dato, tiene que estar entre un rango de 1.1 a 1.4. Otro factor que necesitan es el factor de uso, que simplemente es la división de 24 entre el número de horas de distribución de agua potable, que siempre suele ser dato. En el caso que no sea un dato, ustedes pueden asumir esta hora de distribución directamente como las horas de bombeo. Es decir, les va a dar, si les da unos pozos, les va a dar un tiempo de bombeo, ¿verdad? Entonces ustedes lo asumen ese número de horas de distribución como las horas de bombeo directamente. Ahora, para la eficiencia del sistema, de igual forma ustedes se tienen que asumir entre el rango de 0,7 a 0,9 el valor que ustedes vean conveniente, pero en este rango. Si aún así tienen dudas en cómo asumirse, directamente tómenlo entre 1.2 para el coeficiente de pérdidas y 0,8 para la eficiencia del sistema, porque esos valores son los más comunes. El factor de uso es calculable, ¿verdad? Entonces, esos son los pasos que seguimos para hallar esto. La población ya tenemos de cada red y hemos calculado con las densidades, entonces podemos calcular los caudales de cada pileta. Entonces decimos los caudales. Ya había dicho, máximo 25 habitantes, omitimos porque no necesitamos saber cuántas piletas necesitamos, sino necesitamos el caudal que va a necesitar ese lugar. Entonces este valor de máximo 25 habitantes lo omitimos solo para poder calcular los caudales. Luego, una vez que ya tenemos los caudales, tenemos que hallar los caudales en cada tubería. En este caso, en esta red, simplemente hemos tenido que asumir los primeros caudales por el método de los porcentajes. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos al balance hidráulico, nos va a decir que el tanque de cola está aportando 0 litros por segundo, lo cual no es cierto, ¿verdad? Nosotros sabemos que va a aportar un cierto valor cuando la red tenga consumos máximos y necesitemos agua de este sistema. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Simplemente calculamos por el método de los porcentajes, utilizando las longitudes de las tuberías, hallamos lo que sería el caudal en cada una de las tuberías. Entonces, esa parte es simple. Entonces, luego tenemos que ir al método de Hardy-Cross. Como les he dicho, entre un nudo y un tanque no se forma anillo imaginario, solo vamos a resolver el anillo de la red. Entonces, resolvemos el anillo de la red
Y para definir lo que son los signos de los caudales, nosotros podemos decir que antihorario es positivo o horario es positivo. Eso va a depender de ustedes. Y si tienen aún dudas de decidir cuál o cuál, considérenlo directamente horario positivo. En este caso hemos considerado antihorario que iba a ser positivo, ¿verdad? Si tienen muchas dudas en el momento de definir el sentido o el signo de su tubería, pueden dibujarse este esquema. En este caso es un polígono, entonces pueden dibujarse este esquema y definir según este esquema el signo. Porque ustedes dicen, todas estas tuberías en este sentido van a ser positivos para mí. Si tiene el sentido contrario, como en el caso de 5, a ver, vamos a hacer un caso de aquí, como en el caso de la tubería 5, lo podemos comparar con esta ayuda que nos hemos hecho, y como pueden ver tiene sentido contrario, entonces para mí 5 va a ser negativo. Y verdaderamente es lo que hemos definido, ¿verdad? Signo como el valor negativo. Luego hallamos lo que sería el método, aquí hemos hecho por el método de Hansen-Williams, entonces no ha habido mucho problema al momento de calcular lo que era el Reynolds y factor de fricción, no necesitamos. Y el K se mantiene constante en cada interacción, porque como pueden ver solo depende del valor de C y el valor del diámetro, los cuales el valor de C es constante, el diámetro lo vamos a mantener constante, lo único que hacemos variar es el caudal. Ahora, al momento de introducir en esta ocasión solamente se introduce en lo que es la pérdida de carga, al momento de introducir a la fórmula el caudal, si está en valor negativo tienen que cambiarle el signo, no pueden introducirlo así negativo. Si está positivo no va a haber ningún problema. Y solamente en ahí tienen que tener esa observación. Al momento de calcular la pérdida de carga sobre el caudal, tienen que utilizar el caudal en litros por segundo. No así en metros cúbicos por segundo, porque el que estamos corrigiendo es este valor, ¿verdad? No estamos corrigiendo este estamos corrigiendo. Entonces se introduce en litros por segundo. Ver, para que verifiquen, estamos dividiendo la pérdida de carga entre el caudal que está aún en litros por segundo. El factor de corrección hemos tenido que calcular uno por uno para que así cada vez que programemos o copiemos la tabla se mantenga la misma fórmula, ¿verdad? Para que no tengamos que volver a modificar las tablas y podamos copiar rápidamente. El caudal corregido simplemente va a ser la sumatoria del caudal en litros por segundo más lo que sería nuestro factor de corrección, o como otros lo conocen como delta Q. En este factor de corrección, lo único que cambia entre método de Darcy-Weisbach y Hansen-Williams es el valor de n, ¿verdad? Para Darcy-Weisbach era 2, para Hansen-Williams va a ser 1.852. Entonces en ahí es fácil darse cuenta, simplemente va a ser en función al exponente al cual está elevado el caudal. Y eso sería un pequeño resumen de todo lo que hemos hecho hoy día y cómo hemos hallado y resuelto ciertas dudas de qué hacer con las fuentes de agua, ¿verdad? Como les había dicho, si tenemos fuentes de agua, no vamos a necesitar balance hidráulico porque miren, el caudal que nos da el método de las piletas públicas es mucho mayor a lo que nos están aportando. ¿Y cuál es el motivo? El motivo es este factor o estas horas de distribución, que no se distribuye todo el día, sino solo se distribuye por ciertas horas nomás. El resto del día, los tanques se van a estar llenando para poder distribuir al día siguiente nuevamente las 10 horas, ¿verdad? Es por esa razón que no se puede hacer balance hidráulico en el método de las piletas públicas. Entonces en ahí van a tener mucho que considerar, no pierdan el tiempo porque no les va a salir el balance hidráulico, directamente váyanse a los diseños, calculen los diámetros, calculen los caudales en las tuberías, ya les he dicho, tienen que ir desde el punto más abajo. En este caso hemos partido de estos puntos que se intersectan para poder calcular los caudales en la tubería 2, en la tubería 1 y en la tubería 0 y en la tubería 7, ¿verdad? Hemos ido en forma inversa, sumando. Un ejemplo ha sido el de la tubería 2. Que simplemente su caudal va a ser el caudal que fluye por 3 más el consumo del nodo C. Eso es mi caudal de la tubería 2. Y eso es lo único que hemos hecho. El consumo en C más el caudal de la tubería 2. Entonces esto no es muy complicado. Digo, en la tubería 3. Y ahí está. Entonces, como pueden ver, esto no es muy complicado. Simplemente es darse cuenta y ser un poco y guiarse siempre en la imagen. Nunca dejar de lado lo que sería el gráfico de nuestro problema. Entonces,
No sé si alguien tuviera alguna pregunta, alguna duda sobre el método o ya sea por cómo hemos hallado los caudales. No hay preguntas, ¿verdad? Entonces directamente nos vemos el día de mañana en su examen. No se olviden que no se permite computadora, no se permite celular, solo se permite formulario, su calculadora, si ya tienen la HP Prime programada, y también se puede hacer, como pueden ver, ya que se puede hacer a mano, sí, Oxy, este compañera. video lo va a subir, ¿lo ve? Sí, lo voy a subir, aunque he tenido problemas de grabación un momento, pero solamente ha sido en la parte de lo que era, de lo que estábamos poniendo fórmulas, ¿no? Creo que todos tenemos formulario, ¿no? Después todo está nuevamente en el video, van a poder ver la repetición, ahorita lo voy a subir. Como pueden ver, los videos pesan 1 GB, 1.5 GB, por eso está tardando un poco en subirse. Entonces en ahí van a estar viendo. De todos modos lo voy a cambiar el nombre, lo voy a poner el nombre y pueden darse cuenta también por las fechas de cuándo es, para poder guiarse y no estar viendo videos que digamos no van a nada que ver con el examen, ¿verdad? Entonces no se olviden, para mañana no se permite lo que son computadoras ni celular. Traerse lo que es hojas, traerse su formulario. El formulario tienen que tener, sí o sí tienen que tener hidráulica 1. Método de Darcy-Weisbach, método de Hazen-Williams. Luego, el método de Hardy-Cross, ya tenemos todas las fórmulas. Tráiganse una tabla de diámetros y también tráiganse lo que sería el método de las piletas públicas, la fórmula de piletas públicas. No se va a requerir nada más, ¿verdad? Más que todo va a ser largo, no va a ser complejo, pero sí va a ser muy largo, así que tienen el tiempo contado. Entonces, por eso no lleguen tarde, no es que no van a poder entrar al examen, sino que van a perder mucho tiempo valioso. Hasta que estemos distribuyendo sus valores de X, hasta que estemos acomodándoles, van a perder tiempo, ¿verdad? Entonces vengan temprano. Otra cosa más, los que tienen calculadora Casio van a tener que hacer a mano, o no son programables, ¿verdad? Pero de todas formas, a mano sí se puede. Como pueden ver, nosotros resolvemos los ejercicios en 1 hora. A mano van a ser 2 horas. Si tienen programado, entonces solamente va a ser 1 hora y media hasta que copien los datos. Entonces, este examen tienen que tratar de recuperar lo que ha sido el primer parcial. Ahora, todos los que tal vez ya han visto su nota y notan que no tienen el repaso hidráulico, mañana es su única oportunidad para hablarle con el ingeniero y decirle que revise su caso. Tienen que hablarle normal al ingeniero, no sean tímidos, porque no es ningún delito, ¿verdad? No es culpa de ustedes que tal vez se haya ido el examen a lo que era el spam o a la cabina de mensajes no deseados. Entonces, eso el ingeniero lo va a revisar su caso y les va a hacer valer. Eso más bien está en esta oportunidad, porque más después el ingeniero a veces dice, ya es muy tarde y lo deja así. Entonces, esta es su última oportunidad de hablarle al ingeniero. Entonces, estudien, chicos, para mañana. Oxy, ¿Sí? la nota está entonces en el Gmail. No se ha escuchado bien, compañero. A ver, un ratito. La nota del repaso hidráulico está en Gmail. A ver, un ratito, No, por ya favor. nos ha mostrado en clases el Inge. Dos clases después nos ha mostrado las notas. Ah, ya. Que no estaba yo ya. Gracias. Pero dijo que lo iba a subir al grupo de nuestra materia. Todas las notas ahí lo va a subir. Eso dijo el Inge. Pero no subió nada todavía, lo que he visto. Sí, tal vez se ha olvidado, pero lo va a subir, eso dijo, porque ya lo tiene guardado. Nos ha mostrado a los que estábamos presentes. Y Auxi, lo que hemos avanzado hoy día, ¿lo puede subir el Excel más, por favor, Auxi? Porque yo lo estoy programando todo en la HP Prime. Y está bien nomás. Y cualquier cosita que tal vez me perdí, entonces con eso también me voy a guiar. No hay ningún problema, todo se va a subir a lo que es el Drive. Archivos sí sigo subiendo al Drive. Se me ha acabado el espacio del Drive, pero es 1 GB lo que me queda. Me alcanza por demás para subir archivos. Porque en el Telegram va a haber un problema, es que van a empezar a querer entrar otros del grupo y no queremos eso, ¿verdad? No queremos que nuestro grupo se esté llenando y así otros no puedan estar ingresando. Vamos directamente a lo que va a ser el Drive. Como pueden ver, en ahí tienen todo para descargar las planillas. Esto lo estoy subiendo como todo está ya exageradamente desordenado, lo estoy subiendo en la carpeta de exámenes para aquellos que no han encontrado.
todos los ejercicios que hemos hecho de redes abiertas están en la carpeta de exámenes. Tal vez para el siguiente tema voy a crear una carpeta especial para redes cerradas. Entonces, por ahora solamente estos ejercicios están en la carpeta de exámenes. Y no se olviden practicar más que todo velocidad. Como han visto, todo es largo, simple, pero muy largo. Y eso sería todo, compañeros. Nos veríamos directamente mañana, ¿verdad? Entonces, lleguen temprano, compañeros. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, sí, gracias. Hasta luego, Oxy, gracias.